Nuestra herencia reformada, con los pastores John Edgar Sandoval y Rodrigo Andrés Espinosa. Un podcast bíblico, confesional y práctico, para cristianos que quieran tener una mejor comprensión de la doctrina bíblica y vivir vidas más piadosas. Hola, ¿qué tal? Somos los pastores Rodrigo Andrés Espinosa y John Edgar Sandoval. Les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de su podcast, Nuestra Herencia Reformada. El día de hoy estaremos hablando de la importancia de las confesiones de fe. Y antes de iniciar, quiero leer para ustedes la palabra de Dios en Romanos 10, del 9 al 13. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estimados oyentes, desde siempre la Iglesia ha mostrado su obediencia a este mandamiento del Señor, no solo de creer en nuestro corazón, sino también de confesar con nuestros labios aquello que creemos. El cristianismo, sin duda, es una religión de contenido doctrinal, y sus verdades son fundamentales para la vida y para la práctica de la Iglesia. Así que esta será la idea que vamos a llevar durante este episodio segundo el día de hoy. Hermano John, hola, bendiciones. ¿Qué tal, hermano Andrés? Muy bien, gracias a Dios, completamente de acuerdo con esta introducción y atento a el uso, la legitimidad, pero también la necesidad de las confesiones de fe. Bueno, comienza tú hablándonos un poco de cómo es que históricamente el pueblo de Dios ha obedecido este mandamiento del Señor, de confesar lo que cree con su boca y escribirlo en documentos públicos, por supuesto. Bueno, con mucho gusto, muy necesario realmente. Tenemos en la Biblia la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, cuando el Shema Israel, la declaración pública de fe judía, ellos proclaman que hay un solo Dios y que deben amar consecuentemente con todo su ser a ese Dios, proclamándolo, confesándolo a sus hijos estando en casa y también fuera de ella. Este texto continúa declarando más y más y más cosas hasta que llega a los últimos capítulos que posteriormente son citados por el apóstol Pablo en el texto que Andrés leyó al principio, Romanos capítulo 10. No está lejos de ti la palabra, sino que está ahí en tu boca y en tu corazón. En el caso de Deuteronomio, citado por Moisés, está refiriéndose a la ley. En el caso de Pablo, citando a Deuteronomio, se refiere a Cristo, la sustancia de la ley, que es el evangelio que estamos creyendo y que estamos confesando. Ese evangelio ha sido proclamado por los apóstoles en el primer siglo y confesionado en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que es el único documento confiable, completamente infalible por ser inspirado por Dios. Posteriormente, en el segundo, tercer y cuarto siglo, la iglesia estuvo proclamando lo mismo conforme a la palabra de Dios y esto se fue registrando de manera resumida en lo que se llaman los credos de la iglesia, que fueron ratificados por concilios. Han escuchado seguramente concilio de Calcedonia, de Éfeso, concilio de Nicea, en fin. Estos fueron reuniones en donde las personas que dirigieron la iglesia, especialmente en el área de la enseñanza, estuvieron de acuerdo sobre lo que la palabra de Dios enseña. Y podemos rastrearlo hasta el tiempo de la Reforma, en donde se redactaron estas confesiones de fe, siendo la más completa, la más condensada, pero a la vez la que más temas abarca dentro de la vida cristiana, que es nuestra confesión de fe de Westminster, que es el objeto de estudio de este podcast a lo largo de los episodios. Sabemos nosotros en Juan capítulo 8, versículo 32, que nuestro Señor Jesucristo, proclamando su mensaje a los judíos que habían creído en él, les dijo: si ustedes realmente permanecen en mi palabra, en lo que yo les he confesado, serán verdaderamente mis discípulos
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este recuerdo de la palabra de Dios que está registrado, resumido y ahí presentado de manera armónica en los estándares de Westminster, en este caso para la Iglesia Presbiteriana Reformada, es aquello que nos ayuda a discernir la verdad del error doctrinal. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, para nadie es un secreto que la verdad de la palabra de Dios es algo que doblega el orgullo humano, que no nos gusta, no nos atrae, pero que el Señor prometió preservar. Y para ello, Él nos ha dado este tipo de documentos para preservar nuestra herencia reformada. De ahí el nombre de nuestro programa, nuestra herencia reformada. Sí, es muy importante la confesión de nuestra fe. Además, porque mira que en la historia siempre han salido personas con doctrinas extrañas, extravagantes. Una de las razones por las cuales estos credos del primer siglo, por ejemplo, surgieron, fue porque estaban preservando la iglesia precisamente de doctrinas como las de Arrio, ¿verdad? Luego doctrinas como las de Pelagio. Luego, en la Reforma Protestante habían varias doctrinas extrañas, como las doctrinas de Roma, todas estas excesos de autoridad de parte del clero romano hacia la iglesia, que definitivamente se convirtió en una tiranía. Y bueno, la iglesia es preservada del error cada vez que la iglesia confiesa lo que la escritura dice, cada vez que regresa a la Biblia es una gran bendición. Y cuando extrae de la escritura lo que ella dice y afirma acerca de muchos temas, esto es lo que llamamos una confesión de fe. Y allí tenemos la más completa de todas, la confesión de Westminster. Y bueno, también difícilmente podemos como pastores y miembros de una iglesia, de hecho, hoy en día, mantener la unidad entre nosotros si no fuera por una confesión de fe, ¿sí o no? ¿Es así? Efesios 4:3 dice que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se te ocurre una manera diferente de hacerlo sin que tengamos juntos una confesión de fe, hermano? No, no es posible. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo si primero no nos ponemos de acuerdo en nuestros desacuerdos, por decirlo de alguna forma? Es muy común, especialmente en esta época en que la gente dice, yo no tengo ningún credo, no sigo ningún credo, no sigo a hombres, solamente sigo a Jesús. Tal vez usted lo ha escuchado y esto se oye realmente bastante en el ambiente evangélico popular. Pero les quiero decir algunas cosas al respecto y seguramente Andrés también. Es lo siguiente. Primero, las personas que dicen yo no tengo ningún credo y no sigo a hombres, sino a Cristo, normalmente están siguiendo a hombres y no a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque estas personas no abren, no permiten que sus creencias, sus interpretaciones de la Biblia sean expuestas al público. Son manejadas a criterio propio, son de interpretación privada. Otro problema también es que no se delimita cuál es el poder de esa congregación religiosa. Es decir, nadie sabe hasta dónde está la libertad del creyente y hasta dónde está la autoridad del liderazgo. Mientras que teniendo nosotros confesiones de fe claras, delimitadas, publicadas, confesadas públicamente, las personas pueden saber si realmente creen lo mismo sobre la Biblia y también saber si están siguiendo las interpretaciones privadas, personales de un líder religioso o están siguiendo lo que la iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Por ello es que la iglesia que dice ningún credo, solo Cristo, está mostrándonos que realmente tiene un credo, solo que ese credo no es público, no es consciente, o ese credo tal vez ellos lo están cambiando en cualquier momento y así no tienen posibilidad que ninguna persona note cuando ellos lo cambiaron. Así es. ¿No es así? Sí, hermano, y como alguien dijo, el cristianismo no está dividido entre los que tienen credos y confesiones. No.
y los que tienen solamente la Biblia. En realidad se divide entre aquellos que tienen credos y confesiones y los que escriben esto en forma pública y lo abren al escrutinio de la gente para que las personas puedan conocer lo que creen, ¿no? Así que todos los cristianos creemos algo. Creemos algo acerca de la Biblia, creemos algo acerca de Dios, creemos algo acerca de Cristo, creemos algo acerca de la vida eterna. Creemos algo. Y esto es un credo. Esto es una confesión, sea que usted la escriba o no. Y lo mismo sucede con una iglesia. Así que, ¿qué le podríamos decir hoy, hermano, a un hermano que dice, o a una persona que dice, ningún credo, solo la Biblia? ¿Cómo le aconsejaríamos? Bueno, por ejemplo, cuando las personas presentan, digamos, en un caso de evangelismo, algo muy sencillo, crean Cristo, y la persona pregunta, ¿cuál Cristo? Inmediatamente empezamos a explicar y a exponer, estamos nosotros asumiendo el contenido de lo que creemos. Pues bien, un credo o una confesión de fe es la redacción, es la publicación de eso que vamos a afirmar. Ese es un caso. Otro caso, nosotros podemos saber si en algún momento lo que estamos creyendo lo creemos nosotros únicamente o nos identificamos con lo que otros cristianos han creído antes que nosotros. De ahí la importancia, otra vez, de tener un credo que sea claro, una confesión que sea pública, porque de este modo podemos saber de qué lado estamos. Del lado de la iglesia, correcta, históricamente hablando, doctrinalmente, según la palabra de Dios, o estamos del lado de los herejes. Por eso una confesión de fe nos guarda de ser una secta. Esto es muy cierto, mi hermano. Y ahora recordemos lo que Pablo escribió a Timoteo en las palabras de 2 Timoteo del 1 al 13. Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor realmente es increíble aquí a través de Pablo nos está diciendo, nos está dando una tarea importante a los pastores a través de Timoteo, porque es una orden apostólica para un pastor de una iglesia local, que era en este caso Timoteo. Y Timoteo debía procurar que la iglesia retuviera la forma de las sanas palabras recibidas por los apóstoles, por Pablo. Entonces, si un pastor no está haciendo esto, pues está alejando o va a hacer que la iglesia se aleje más y más de estas palabras apostólicas. Y esto es el resultado, va a hacer que una iglesia local se va a desconectar por completo de la historia y por completo de la doctrina apostólica y va a terminar realmente siendo ya no la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces no ha pasado esto en una iglesia, no? Entonces, en un sentido, la confesión de fe, tener conexión con la iglesia del pasado también y conexión con la iglesia apostólica, porque la iglesia no nació con nosotros hoy. No. Esto nos ayuda a entender que la iglesia ha cumplido siempre con este santo deber de guardar a la iglesia del error de retener las sanas palabras enseñadas por los apóstoles. Entonces, solamente es posible hacer esto manteniendo en alto la verdad a través de confesiones de fe. Entonces, cada vez que escuchen esa frase, hermano, ningún credo sino Cristo, ningún libro sino la Biblia, recuerden esto, eso es muy engañoso. Aunque pueda sonar muy piadoso, muy bíblico, hermanos, no se avergüencen de Cristo, de llamarse cristianos confesionales. Tenemos una confesión. El hecho de ser trinitarios, eso ya es una confesión. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por ejemplo. No está. Pero el que no crea en la Trinidad realmente No es alguien que no es creyente, no le ha amanecido, ¿verdad? Es parte de nuestra confesión. Y también el no creer en las dos naturalezas de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, pues también se convierte en alguien realmente que no es creyente. Fuera de la fe. Está fuera de la fe. Yo recuerdo muy bien que conocí un día a alguien que hasta lloró y todo porque confiaba en Cristo. Yo creo en Cristo. El punto es que en mi madurez yo me hice amigo de esa persona y después fui entendiendo
que esa persona sí creía en Cristo, amaba a Cristo, pero era otro Cristo diferente al de la Biblia. Era un Es. mormón. Entonces, es sí, extraordinario. O sea, cómo las iglesias se apartan de la sana ortodoxia, de lo que Pablo dijo, de lo que los apóstoles dijeron, de lo que la Biblia dice, la Biblia inspirada por Dios. Así que debemos dar gracias, hermanos, por estas confesiones de fe. Debemos procurar también mostrarle a nuestros hermanos no confesionales que realmente están en un grave peligro y guiarles a través de estas razones que estamos declarando hoy, llevarles y guiarles para que ellos preserven realmente la fe que una vez fue dada a los santos a través de confesiones exactas. Y la confesión de fe de Westminster, como vamos a ir viendo a través de estos episodios, pues es una forma exacta, buena, muy precisa de lo que la Biblia dice acerca de muchos temas. Es así, es así. Y continuando con el mismo hilo de importancia, cuando nos encontremos con hermanos, con pastores, con líderes, con miembros de congregaciones que no manejan confesiones de fe, que están opuestos incluso a las confesiones de fe, preguntémonos, ¿cómo podernos asociar con estos cristianos o estos que se autodenominan cristianos si no sabemos realmente en qué creen acerca de Cristo? Como en el caso del mormón que Andrés comentaba. Por ese motivo, nuestras confesiones de fe nos muestran que somos personas honestas, personas transparentes, íntegras. Estamos mostrando nuestra comunión hacia atrás con nuestros hermanos antes de nosotros. No empezamos la fe cristiana nosotros, ni tampoco va a terminar con nosotros. De ahí que, además de ir hacia atrás y mostrar la continuidad de la fe cristiana con nosotros, podemos también observar a los lados de nosotros quienes creen juntamente con nosotros. Y asimismo, hacia el futuro, quienes vendrán a creer en el futuro lo mismo que nosotros. En ese orden de ideas, las confesiones de fe son demasiado útiles para nosotros. Muy pocas personas de estas congregaciones podrán establecer esa triple relación que hemos visto aquí. No saben de dónde vienen, tal vez las raíces que tienen son el pastor fundador y ahora que murió y quedó otro en representación suya, ya no cree lo mismo y quién sabe qué van a creer posteriormente en una segunda o tercera generación. Mientras nosotros como presbiterianos reformados sabemos que lo que creemos no es nuevo, lo creyeron hermanos siglos atrás, antes que nosotros, quienes a su vez tomaron los documentos confesionales desde la antigüedad y confiamos que por la gracia de Dios, Él preservará a su iglesia creyendo lo mismo hasta que Él venga, como ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y sabes también, yo algo importante, como pastor yo me siento muy agradecido con las confesiones de fe porque, bueno, a mí me han ahorrado muchísimo tiempo, Claro, hermano. ¿Por qué? Porque tengo ahí un resumen completo de todo lo que yo creo acerca de la Biblia. Eso me facilita la memorización de las doctrinas y me facilita el discipulado de la iglesia. Yo tengo total. que dar discipulados cada 8 días a nuevos creyentes. Normalmente en la iglesia siempre estamos recibiendo nuevas personas que quieren conocer lo que creemos acerca de muchas cosas de la Biblia. Y aquí tenemos 30 y algo de artículos Total. completos de todo lo que creemos de la Biblia. Eso me ha ahorrado tiempo porque yo simplemente paso por la confesión de fe, los versículos que están allí, comienzo a enseñar la escritura y llego a las declaraciones doctrinales de la confesión y enseño a la iglesia, a los hermanos nuevos, lo que creemos. Y esto me ha ahorrado mucho tiempo. Y esto también me ayuda a equipar aún a los que quiero que sean mis ancianos, porque es una forma de medir también la madurez del creyente. De hecho, Claro. parte del examen que hacemos a los presbíteros en la iglesia, a los ancianos docentes y a los ancianos gobernantes, tiene que ver con la confesión de fe. Porque un pastor debe saber profundizar aún dentro de la confesión de fe, profundizar en las doctrinas que están allí escritas, porque son tan profundas para un pastor como tan simples y sencillas de aprender como para un nuevo en la fe.
Esta es la virtud de la confesión de fe, porque son resúmenes doctrinales. Y da paso también para muchas preguntas. ¿No le ha pasado, hermano, que enseñando la confesión a los nuevos creyentes salen preguntas de todo tipo, de toda clase, y le ayuda a ellos a crecer de una manera maravillosa? Sí, sí, total. La confesión de fe a mí me ayuda a ser humilde. ¿En qué sentido? En que esta fe yo la aprendí, la recibí. Esta fe no la creé yo, no la inventé yo, no la interpreté yo. En ese sentido, cuando comparto, interactúo también en el discipulado como pastor, me doy cuenta que yo estoy siendo llamado no a ser creativo, Amén. no, yo estoy llamado a ser fiel. Y Tito 1, cuando Pablo le está dando las indicaciones a Tito, que estaba ya en Creta, para establecer ancianos, le dice que sean personas fieles en cuanto a la administración de los misterios de Dios. Esto es, que las personas más adecuadas para liderar una iglesia son aquellas personas que se mantienen en lo que han aprendido, siempre y cuando eso que aprendieron sea la palabra de Dios que ha sido transmitido a lo largo de los siglos por medio de las confesiones de fe. Y las preguntas que surgen, normalmente, aunque yo me asuste y no sepa la respuesta, voy, averiguo y descubro que no son preguntas nuevas. Sí. Otra vez, me ayuda a ser humilde porque nuestros hermanos antes que nosotros lidiaron con las mismas preguntas que hoy estamos nosotros enfrentando. Sí, Y las importante. respuestas que ellos proporcionaron a esas mismas preguntas nos ayudan para saber cómo responder a los desafíos de cada época. Esto es maravilloso de la palabra de Dios por medio de los resúmenes doctrinales de nuestra herencia reformada. Sí, además, algo útil también ha sido para mí el hecho de cada domingo tengo que preparar un sermón. ¿Mm? Y cuando yo preparo un sermón, normalmente tenemos un corazón muy engañoso en un sentido Sí, también. inquieto. Y tenemos la tendencia, ¿no?, a ser muy creativos, como usted dijo, hermano, y realmente a mí la confesión me ha ayudado a no salirme de la sana ortodoxia. Y también me ha ayudado, también como pastor y anciano de la iglesia, y también ha ayudado a mis ancianos a podernos exhortar cuando nos salimos de la sana ortodoxia, cuando dijimos algo extraño en un sermón, ¿verdad? Como que es, hermano, algo aquí pasó y falló. Entonces creo que eso nos ayuda muchísimo también como a tener un marco para no salirnos de la sana ortodoxia, de esta fe que una vez fue dada a los santos. Y bueno, finalmente, John, yo quiero preguntarte algo y es acerca de la suscripción a la confesión de fe. ¿Qué pasa si yo soy un creyente, yo quiero asistir a una iglesia presbiteriana, pero bueno, me enseña la confesión, todo lo que cree la iglesia, y están los artículos de fe, y en algunas cosas yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? De repente vengo de una iglesia evangélica, me cuesta creer en eso. Bueno, ¿tengo que realmente suscribirme a toda para ser miembro de la iglesia? Y bueno, y otra pregunta más a esa. Si yo quiero finalmente ser pastor de esta iglesia y yo tengo que suscribirme a esa confesión de fe finalmente para poder ser pastor de una iglesia presbiteriana. Bueno, esas son preguntas comunes, preguntas usuales que hacen las personas. Vamos a verlo. En primer lugar, recordemos que cuando la Biblia presenta a un cristiano, presenta a una persona que cree en Cristo. Por lo cual, la persona que cree en Cristo es acepta delante de Dios y debe también serlo frente al pueblo de Dios. Esa es la norma que establece la Biblia, por lo cual nosotros no debemos establecer una norma más alta de la que el Señor Jesucristo ha establecido. Si alguien cree en Cristo, esa persona es un cristiano. Ahora bien, sabemos nosotros, como ya hemos dicho, cómo descubrir si realmente él ha creído en Cristo. Bueno, tenemos otros resúmenes doctrinales todavía más antiguos que la Confesión de Fe de Westminster, y es el Credo Apostólico, que son resúmenes doctrinales todavía más
anteriores, en donde se resume lo que los cristianos, en la época en que la Biblia no estaba disponible para todas las personas, pero los cristianos de su tiempo hicieron un resumen de los 12 artículos que consideraron más fundamentales de lo que implicaba creer en Cristo. Así que si un cristiano cree por lo menos lo que está resumido en la fe, que tradicionalmente se conoce como la fe apostólica, puede y debe ser miembro de una iglesia presbiteriana reformada. Así se ha practicado a lo largo de los siglos. Claro, hay algunos que elevan un poquito más la norma y declaran casi que si no se suscribe a todos los puntos de los estándares de Westminster, no es un cristiano. Bueno, a esos cristianos habría que preguntarles primero qué pasó con los cristianos antes de la redacción de la Confesión de Fe de Westminster. Y otra más, si los cristianos hoy se reunieran y se propusieran redactar una confesión de fe de Westminster, realmente se confundirían con la misma confesión de fe antigua. Si la persona dice que sí, entonces estaría asumiendo que la confesión de fe de Westminster y los catecismos y tal serían inspirados, porque sabemos que la Biblia es la única inspirada, en donde todos los autores de la Biblia, varios que no se conocieron, coincidieron en su mensaje, y esto de manera milagrosa por la palabra de Dios, mientras no es así con los estándares de fe. Ahora, en el caso de los pastores, es un poco más importante precisar en lo siguiente, y es que se necesita que un pastor conozca aquello que va a enseñar. Si un pastor no sabe lo que va a enseñar, pues no está todavía listo para pastorear. Una persona debe aprender de qué se trata la fe cristiana reformada, posteriormente ser evaluado con el fin de hablar con certeza, con claridad y con franqueza si hay algún aspecto que no cree. Ahora, si esta persona dice, bueno, yo creo en todo menos en la Trinidad, pues no solamente no puede ser ni pastor, sino tampoco puede ser cristiano. Pero hay algunos asuntos que vamos a estar observando que son muy precisos, muy sutiles, en los cuales aún dentro de nuestra propia iglesia tenemos matices, tenemos pequeñas discrepancias, pero podemos mantener la unidad de la fe. Para ello, el pastor o candidato, a través de la formación, se le pregunta, ¿cuáles son los temas que usted no ve o no está tan persuadido? Y él debe informar. Y luego cada presbiterio, que es la reunión de los ancianos pastores de una región, evalúan si esta persona es apta o no para enseñar la fe bíblica y mantener a sí mismo la unidad. Una advertencia. Ha pasado, está pasando y pasará que algunas personas que son pastores llegan a convicciones diferentes en cuanto a la fe presbiteriana reformada. ¿Cuál sería lo más adecuado para un hombre así? Y es que llame a su presbiterio y manifieste que sus convicciones han cambiado. Y él sería liberado de sus votos para seguir su ministerio, pero no dentro, sino fuera de una iglesia presbiteriana reformada. Así es. Muy importante lo que acabas de decir, John. Creo que es claro para los hermanos que están dentro de una iglesia local presbiteriana. Usted puede ser parte mientras confiese este credo que todos confesamos, el credo apostólico. Es como el mínimo común denominador de nuestra fe. Es como el rasero, ¿no? Que nos hace creyentes y no podemos demandar de alguien que crea otra cosa, además de lo mínimo para ser parte del reino de los cielos. Así que siempre será bienvenido a nuestra iglesia, si eso no se suscriba a todo lo que creemos. Pero por supuesto, sí, si quiere ser maestro, pastor y quiere hacer su ministerio con limpia conciencia, pues usted va a tener que abrazar estas convicciones o congregarse en una iglesia donde las abrace para que usted no tenga tropiezo con su conciencia. Y por supuesto a todos, lo importante es que mantengamos la fe y la unidad. Usted está yendo a una iglesia presbiteriana, nosotros siempre le recomendamos a hermanos que no están de acuerdo con algunas cosas sustanciales de la confesión de fe, que mantengan la unidad del cuerpo. Sí. Ya saben que están en una iglesia presbiteriana y así lo han hecho. Algunos de ellos han llegado a convicciones presbiterianas. Por la gracia de Dios han entendido mejor la doctrina, mejor los pactos y han llegado a convicciones presbiterianas y han bautizado a sus hijos, por ejemplo. Otros lo han hecho con el tiempo,
bueno, la gran mayoría, algunos no, por ejemplo nuestra iglesia, pero aún así están en silencio en cuanto a lo que ellos creen y están gozosos y contentos sirviendo al Señor dentro de la iglesia sin anhelar un ministerio público. Entonces es posible. Así que hermanos, esto es todo por hoy. Qué bueno poderles ayudar. Recuerden, sus preguntas son bienvenidas a nuestro podcast. Seguiremos respondiendo a ellas. Algunas cosas que estamos compartiendo aquí fueron preguntas que nos llegaron al correo y pues por supuesto preguntas que nos han hecho nuestros hermanos a través del tiempo. Y recuerden, el primer suscriptor en YouTube, creo que ya le debió haber llegado su libro y también al número 100. El número 100 va a recibir el libro de la Confesión de Westminster comentada por Terry Johnson. No se olviden, mis hermanos, no solamente es darle clic a la campanita ahí en YouTube, pero suscribirse con su correo electrónico. Si tenemos su correo electrónico, si se suscribe y es el número 100, usted va a recibir este regalo de nuestra herencia reformada. Síganos por iTunes, Spotify y también por nuestra página, nuestraherenciareformada.org próximamente. Y bueno, no siendo más por hoy, nos despedimos y nos vemos en nuestro próximo episodio de Nuestra Herencia Reformada. Hasta luego hermanos, hasta luego John. Hasta luego mi hermano Andrés y a todos, Dios los bendiga. Chao, chao.